Abran sus Biblias a Santiago capítulo 4, por favor. Santiago 4. Y vamos a leer los primeros 10 versículos. Así como estamos, vamos a leer la Escritura. Me siguen, por favor, con su vista. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Pareciera ser que en nuestros días nosotros, entre bautistas independientes fundamentales, hemos cometido un grave error. Y ese es pensar que lo que hacemos es lo más importante. Lo que hacemos no es lo más importante. Lo que somos es lo más importante. Es más importante lo que somos que lo que hacemos. Y si somos lo que deberíamos de ser, vamos a hacer lo que deberíamos de hacer. Estaba hablando con un siervo de Dios hace poco, estábamos hablando en una reunión, y le decía, ¿sabe, hermano? Yo creo que hemos pasado el tiempo ya donde no necesitamos este asunto de cómo hacer esto, cómo hacer aquello. Y bien, hay un lugar para organizar una escuela dominical, un programa de ganar almas, cómo establecer unas rutas, y ahí se presta para un ministerio de autobuses y tantas otras cosas en ministerio. Yo creo que lo que más necesitamos es arreglar el corazón. Arreglar esto que está aquí. Porque, hermanos míos, nosotros hemos llegado a creer que porque algo se hace, ¿verdad? Inclusive eso hasta está afectando a algunos siervos de Dios y misioneros que estamos enviando, porque hemos pensado que producción es lo que distingue la presencia de Dios en una obra, un ministerio. Y, vamos, Noé predicó 120 años. Y qué pobres resultados que tuvo. Y probablemente no hubiera sido invitado a estas reuniones por ser resbalado y nomás ver 8 personas salvas. ¿Alguien me está escuchando? Y quiero hablarles de algo que este mensaje lo he predicado años atrás, pero más y más estoy regresando a algunas cositas que antes decía, y creo que el Señor quisiera decirnos algo esta mañana. Vamos a orar. Señor, ayúdanos y que nuestro corazón sea sensible, que anhelemos y deseemos, Señor, tu presencia y el Espíritu Santo de una manera muy palpable, obrando, trabajando en nuestro corazón. Cámbianos, mi Dios. Y, Señor, te ruego que me des fortaleza. Lléname, Señor, de ti. Vacíame de mí mismo. Usa a este siervo inútil, mi Dios, para tu honra y tu gloria, en Cristo Jesús. Amén. El libro de Santiago es uno de mis libros favoritos en la Biblia. Y quizá la razón que me encanta Santiago es que Santiago es un libro transparente. Sabemos, yo no sé, pero pareciera ser que estamos tan ocupados en impresionar a medio mundo de que todo lo tenemos en orden.
Y yo leo a los cristianos del Nuevo Testamento y parece que usted y yo tenemos las cosas más en orden que ellos. Este libro fue escrito a cristianos. Fue escrito a cristianos. Y las cosas que les dice a los cristianos. Todo el tema del libro es la conducta de la fe. ¿Cómo se porta el que cree? ¿En qué se muestra la fe de una persona? Comienza a hablar de pruebas y dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y nos está hablando de que, hermanos, la fe se muestra en el creyente en tiempos de dificultad. Y luego continúa diciendo a los cristianos, cuando alguno es tentado, no diga que ha sido tentado de parte de Dios. Hermanos, es la tendencia cuando estamos pasando tiempos difíciles, a veces cosas que nosotros mismos hemos creado, ¿verdad? ¿Le echaría la culpa un cristiano a Dios? No. Estos cristianos sí, pero usted y yo no. Y luego nos habla sobre ser hacedores y no tan solamente oidores de la palabra. Continúa en el capítulo 2 hablándonos de tener cuidado de hacer acepción de personas. No sé si le está hablando a los sugieres o no, ¿verdad? Pero está hablando de aquellos que entran con un anillote y lo sientan en el primer asiento y luego entra uno con guarachitos o algo y dice, siéntese ahí o quédese aquí en el piso, y hay que tener cuidado con los sugieres. Más está hablándole a cristianos. ¿Cristianos hacen acepción de personas? No. Estos hermanos a quien le escribía Santiago. Yo sé que todos nosotros aquí, nada de lo que dice Santiago probablemente pensaríamos que aplica a los que estamos en este cuarto. Y luego nos recalca y vuelve a enfatizar y se nos da el tema completo del libro cuando nos habla de la relación entre la fe y las obras. Y dice la Biblia que la fe sin obras es fe muerta, y no está hablando de salvación, está hablando de la inefectividad de una persona que dice que cree y no vive como él dice que cree. Su fe es inefectiva. Y luego en el capítulo 3 pasa todo el capítulo hablando de la lengua. Y lo venenoso que es la lengua. Y en sí nos da el requisito para que alguien sea maestro de la palabra de Dios. Habla de madurez. ¿Y saben quién dice que es maduro? El que sabe controlar su lengua, dice la Biblia, que es maduro. Pero le está hablando a esta gente. Usted y yo no tenemos problema con la lengua. Está hablando a cristianos. Y yo sé que hay algunas personas en ese cuarto que ya llegaron a ser la cuarta parte de la Trinidad. Pero yo creo que la razón que el diablo nos toma la ventaja tantas veces es porque nos creemos sobre y encima de tantas cosas, hermanos. Yo no sé de ti, yo tengo luchas. Yo tengo batallas. Hay guerra. Ahora, a lo mejor tú ya llegaste, el apóstol Pablo dijo, no pretendo haberlo ya alcanzado. Quizás tú ya llegaste, Pablo dijo, yo no he llegado todavía. Hermanos, ¿esta es una iglesia bautista? Entonces, me están mirando así medio raro. Y en el capítulo 4 comienza así, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Cristianos se pelean? ¿Pastores se pelean? No. Estos. Aquí yo sé que no hay ningún problema, ¿sí? Cristianos se pelean. Hay conflictos. Y luego en los próximos versículos veo yo que comienza a delinear, hermanos míos, lo que pienso yo son los enemigos y la batalla más grande que nosotros como hijos de Dios tenemos, y luego nos da la solución. Cuando hace la pregunta de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros, los dedos comienzan a apuntar por todos lados. Y Santiago dice, no es de vuestras pasiones las cuales combaten vuestros miembros.
Y luego después continúa a decir el versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y luego en el versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y allí, hermanos, encontramos los tres enemigos formidables del cristiano. Y me atrevo a decir que estamos viendo cristianos derrotados, con poca victoria, porque el cristiano común está peleando, sabrá qué tantas otras cosas, menos estas tres cosas. Nuestra atención, nuestro esfuerzo, nuestra lucha, nuestra batalla, está donde no debería de estar, hermanos. El cristiano común está peleando lo que no debe de pelear. Y luego en el versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Me molesta oír hijos de Dios, siervos de Dios, casi hasta presentando un tipo de acusación en contra de Dios. Pues yo trato y yo he querido acercarme a Dios, pero como que si Dios es el problema. No, mira, te voy a decir una cosa. La Biblia dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. No me vengas a decir a mí que tú con todo el alma y con todo el corazón y humildad vienes delante de Dios queriendo acercarte a Él y que Dios no responda. No me digas eso a mí. Eso es mentira, eso no es cierto. Digo, o tú tienes razón, o Dios tiene razón, o Dios es un mentiroso. Dios no es un mentiroso. Dios dijo, acércate a mí, yo me voy a acercar a ti. Pero habla con los cristianos. Un día pareciera ser la manera que hablan, que Dios en alguna manera tiene la culpa de las cosas. El leproso vino a Jesús y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Jesús dijo, quiero, sé limpio. Amén. Digo, nos quita de ese famoso dicho, pues si Dios quiere, Dios sí quiere. Dije, Dios sí quiere. La pregunta es, ¿quieres tú? Pero pregunta y dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y nos presenta con el primer problema del Hijo de Dios, y ese es su persona. Si tú te pusieras a pelear y ponerle atención más a ti mismo en vez de a otros, posiblemente llegaríamos a algún lugar. Mientras todos pensarían en mi problema es alguien más, Santiago está diciendo no, los conflictos, las guerras, los problemas vienen dentro de ti. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y pareciera ser que virtudes del corazón hoy en día no se empatizan ni son importantes y las hacemos a un lado. Pero encontramos la descripción de un cristiano carnal que vive deseando lo que no tiene. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis. Está describiendo a un cristiano que en su carne anda en conflicto, anda en pleito, anda en dificultades con otras personas y el problema se encuentra dentro de él. Hermanos míos, déjame decir una cosa, su carne es igual carne que el día que usted fue salvo. Hay tanta carnalidad hasta en nuestros púlpitos, hermanos. Tanta carnalidad. Digo, cristianos, a duras penas se ve a alguien que luzca como Jesús. Actitudes torcidas. Hablamos tanto del poder del Espíritu Santo, no se oye a mucho hablar del fruto del Espíritu. Quizá porque no lo tenemos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Es un novedoso para un siervo de Dios. Amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Y lo que quiere decir contra tales cosas no hay ley, quiere decir que cuando una persona vive controlada por el poder del Espíritu Santo, contrario a ser controlada por su carne, no hay situación, circunstancia o persona que pueda cambiar la disposición de una persona controlada por el Espíritu Santo. En otras palabras, no podemos decir, ay, mira, te grité y te traté mal porque tenía un dolor de cabeza. Estaba cansado. Tuvo un mal día. Pablo dijo, yo sé que en mí, en mi ser, no mora el bien. Hermanos, ¿oyeron eso? En ti y en mí no mora el bien. Tenemos una carne, tenemos una naturaleza que se inclina a hacer su voluntad, a rebelarse contra Dios, a hacer su propia voluntad. Y mientras tú y yo pensamos que el problema es alguien más, el apóstol dice, el problema lo estás mirando en el espejo cada mañana. Hay siervos de Dios que yo he oído literalmente decir, tengo tal y tal y tal y tales enemigos. Déjame decirte, el enemigo más grande que tú tienes eres tú. Nadie puede destruirte. Alguien puede motivarte a autodestrucción, pero nadie puede destruirte. Y la verdad es de que, hermanos, vemos a siervos de Dios cayendo, los vemos cayendo en pecado, perdiendo sus ministerios, haciendo cosas increíbles, tratando a la gente de una manera que un siervo de Dios no debe de tratar a la gente. El siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, dice la Escritura. ¡Qué difícil! Qué difícil encontrar un siervo de Dios con una dulce disposición. Pareciera ser hoy en día que para ser bautista independiente fundamental tiene que andar con una cara amargada. Con una mirada de que quítate de ahí porque te mato. ¿Alguien me está escuchando aquí? Y más veces que no, lo que pasa es que es pura carne, hermanos. Y todos tenemos que comprender que apartados de la gracia de nuestro Dios, nuestra carne es capaz de lo peor. Dije, nuestra carne es capaz de lo peor. Y la palabra de Dios dice que el que controla su propio espíritu es más fuerte que el que controla y el que conquista una ciudad. Yo estaba en presencia de siervos de Dios que vienen a la secretaria y la agarran y le dan unos gritos a la secretaria. Digo, wow, pues usted no tuvo ni vergüenza de tratar a esta hermanita en mi presencia así. ¿Cómo tratará a su mujer? ¿Y se llama siervo de Dios? Pues es que ese es mi temperamento. Deja de estar haciéndole caso a ti ni la hey. ¿Me oíste bien? Perdóname, yo no veo eso en las Escrituras. Yo veo carne y alguien controlado por el Espíritu de Dios. Pero hermanos, el problema es este. Él está hablando aquí de cristianos que con conflicto, con guerra, con pelea, y está describiendo un cristiano carnal que vive en codicia, que vive envidiando, que combate, que para conseguir lo que desea hace lo indebido, pero batalla y lucha y se frustra tratando de alcanzar lo que quiere y no lo puede tener. Está hablando de un cristiano. Y luego nos presenta nuestro segundo enemigo. Y el versículo 4 dice, oh almas adúlteras. Qué expresión más fuerte. Esa es una expresión fuerte, hermanos. Oh almas adúlteras. Qué horrible es el adulterio.
Ha sido un gozo para mí servir al Señor. Pero en 26 años que tengo pastorear la iglesia, no hay momentos más difíciles y más dolorosos para mí que cuando yo tengo que venir entre medio un hombre y una mujer y tener que avisarle a él o a ella que su esposo o su esposa le ha sido infiel. Los pastores que han pasado por allí saben lo que eso es. Es horrible. Es espantoso. Últimamente tuvimos algo suceder de nuevo. Y yo tener que sentarme ahí enfrente de este muchacho y decirle, mira, mi hijo, perdóname, yo no sé cómo decirte esto, no tengo palabras para poder aliviar el dolor de lo que tengo que decirte, pero tu esposa te ha sido infiel. Y verlo al principio como no creerlo, y decir, está jugando conmigo, pastor, ¿verdad? Que está bromeando, ¿verdad? Digo, quisiera estar bromeando. Después de ver que yo no estaba jugando, verlo casi volverse loco. ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡No! 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 ¡Qué horrible! Espantoso pensar que a quien le entregaste tu corazón y tu ser y tu confianza, la persona más cercana a ti, a quien por orden de Dios está tan cerca a ti que el Señor usó la expresión una sola carne, ha estado en los brazos de alguien más. Qué horrible, qué espantoso, qué doloroso. ¿Crees tú que el Señor estaba tratando de decirnos algo cuando nos dijo, oh almas adúlteras? ¿Tú crees que estaba tratando de decirnos algo? Hermanos, Él nos ama. Nos ama, somos de Él, hermanos. Le pertenecemos a Él. Somos la novia y la esposa prometida de Él. Y la Escritura dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? La mundanalidad es adulterio espiritual. Y mientras tú y yo estamos echando la culpa a algo o a alguien de la falta de victoria en nuestras vidas, no entendemos que en primer lugar tenemos esta carne que es vil, que es mala, que es perversa, un corazón engañoso, dice la Biblia. ¿Quién lo conocerá? Es perverso sobre todas las cosas, que quiere hacer su voluntad, que insiste en hacer lo que quiere. Y luego tenemos un mundo que atrae nuestros deseos y nuestra carne y abanica nuestra carne. 1 Juan 2:15, la palabra de Dios dice, no améis al mundo. Y normalmente paramos allí. Sigue leyendo. Dice, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El mundo, amados hermanos, hasta en siervos de Dios, está ahogando el amor que le pertenece a nuestro Dios. Ahogando el amor que debería de ser absolutamente y exclusivamente de nuestro Dios. El materialismo. Y nosotros
He dicho varias veces, nosotros los bautistas independientes fundamentales parece que de una manera muy conveniente hemos establecido nuestra propia justicia. Y la hemos limitado a todas las cosas, ¿verdad? Pues no, mire, yo me corto el pelo bien, me visto bien, no voy al cine, no tomo, no bailo. Yo no soy mundano. Tú dime qué tú haces con esto. Y yo te voy a decir dónde está tu corazón. Porque mundanalidad es amor a las cosas que el dinero te puede conseguir. Y este país espiritualmente está en una decadencia porque los hijos de Dios, aunque no quisiéramos admitirlo, hemos vuelto mundanos. Amor a las cosas. Y yo estoy en contra de que si Dios te prospera, Dios te da, Dios prospera y Dios da. Pero como decía Amada Parada, cuando hay siervos de Dios, inclusive que andan buscando más el dinero que afanados de ser lo que deben de ser y hacer la obra de Dios como deben de hacerla. Y aún en aquellos que estamos entrenando, pareciera ser que hoy en día todo tiene que estar en orden, o si no, no toman un paso. La primera pregunta es: ¿cuánto me van a pagar? Y el mundo es astuto y es engañoso. Y cuando menos pensamos, ahí estamos mareados con las cosas del mundo. Y amor al mundo roba nuestro amor a Dios. Por años, mis colegas los americanos me hablaban de lo que ellos describían. Decían que era summer slump. Y yo, summer slump, what's that? Never had one of those. What's a summer slump? Pues tú sabes, es cuando las ofrendas bajan y la asistencia baja y todo baja en el verano. Por años yo nunca supe lo que era eso. El año pasado, por primera vez, supe lo que era un summer slump. ¿Sabes lo que sucedió? Nuestra gente se americanizó. Estoy callado ahora aquí. Yo estoy interesado en americanizar a mi gente. Yo amo este país. And I'm a patriot. I love America. Pero yo no puedo promover lo que este país se ha convertido, porque este país ha volteado su espalda a Dios por el materialismo. ¿Me están escuchando? Y mientras nosotros estamos acá ocupados, peleando contra aquel, peleando contra aquello, en conflicto acá, en conflicto allá, aquí está una carne que está haciendo lo que se le pega la gana, un mundo que está abanicando los deseos de la concupiscencia de la carne, y luego nos presenta a un tercer enemigo. Resistir al diablo. La gran mayoría de nosotros estamos peleando lo que miramos. La gran mayoría de nosotros estamos peleando lo que vemos enfrente de nosotros. Si el Señor permitiera que el velo de nuestra humanidad nomás se hiciera a un lado por unos 5 segundos, nos espantaríamos, hermanos. Nos espantaríamos, hermanos. No sé si ustedes entienden esto. Estamos en guerra, hermanos. Estamos en guerra. Y nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Mira a tu vecino, mira a tu hermano, mira a tu colega predicador, mira a tu esposo, tu esposa, mira a la iglesia, mira a los hermanos. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Y el cristiano común está peleando con sangre y carne. ¿Me están escuchando? Mientras el diablo, el verdadero enemigo de Dios y de su pueblo, diabolos, el calumniador,
anda haciendo fiesta y parece que no hay quien lo pare. Porque nosotros los cristianos estamos ocupados acá señalando enemigos equivocados, mientras la carne, el mundo y el diablo nos están dando un sinnúmero de cristianos desanimados, derrotados, sin victoria, sin visión, sin deseo, sin amor a Dios. Y bien, que hermanos, yo no sé de ti, pero ver estos tres enemigos formidables es para tirar las manos en el aire y decir: Señor, ¿quién es suficiente para estas cosas? Yo no sé de ti, a lo mejor tú tienes control completo de tu carne. Yo no me preocupo de muchas cosas. Dinero. Yo necesito mucho dinero ahorita. Hermanos, a veces me dicen: oiga, pastor, ¿cuánto debe? ¿Millones? Sí. ¿Y cuántos millones más? ¿Y cómo duerme? Pues a veces me gusta dormir de ladito, de pancita. Yo duermo. A mí no me quita el sueño. No hay hermanos a mí que me quiten, no hay problemas que me quiten el sueño. Te voy a decir que me quita el sueño. Yo. Porque esta vil y cochina carne a veces hace lo que no debe hacer. Eso me aflige, me preocupa, me duele. Y el mundo y el diablo. ¿A poco tú crees que tú estás aquí esta mañana porque eres un cristiano tan bueno y tan fiel al Señor? Hermano, no fuera porque Dios ha cercado alrededor de cada uno de nosotros, el diablo ya hubiera acabado contigo y conmigo. ¿Quién es suficiente para estas cosas? Yo no puedo pelear contra mi carne gana. Yo no puedo pelear contra el mundo. Necio y tonto es el cristiano que piensa que puede enfrentarse a Satanás. Pero por eso es que allí en el versículo 6 nos da el remedio. Dice: pero Él da mayor que, hermanos. Pablo le dijo a Timoteo: esfuérzate en la gracia. Timoteo, mira, tengo unas instrucciones que darte, pero al fin de cuentas, déjame decirte, todo es por gracia. Es todo por gracia. Fuimos salvos por gracia, hermanos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. El apóstol Pablo dijo: por la gracia de Dios soy lo que soy. A los cristianos, a cada uno de nosotros se nos ha exhortado, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor le dice al apóstol de su aguijón: bástate mi gracia. Gracia en la Biblia es descrita de distintas formas. La palabra de Dios en Hebreos nos dice: mirad bien, no vaya a ser que alguien falte de alcanzar la gracia. Porque la vida cristiana es una gracia, hermanos. ¿Sabías tú que la vida cristiana tú y yo no la merecemos? Mientras tú estás aquí y piensas que eres un tremendo héroe de la fe porque viniste a la conferencia, tú ni mereces estar aquí. Yo no merezco esta vida. Yo no merezco estar detrás de este púlpito. Yo no merezco este bendito libro.
la carta de amor de Dios para mí. Yo no merezco la familia que Dios me ha dado. Yo no merezco sus bendiciones. Yo no merezco ser pastor, ser cristiano. Yo no merezco toda la felicidad que he experimentado cuando vivo para el Señor. La vida cristiana es una gracia, hermano. Es descrito como un favor que tú y yo no merecemos. Es descrito como capacitación y empoderamiento. Por eso es que le dijo al apóstol: bástate mi gracia, porque mi poder es perfeccionado en debilidad. Gracia en su madurez es descrita cuando llegamos a aquel lugar en nuestra vida donde comenzamos a lucir como Él. No hay una mayor expresión que nos haga lucir más como Él que cuando nos olvidamos del yo y vivimos para otros. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y ahora encuentro a tantos siervos de Dios que tienen un sinnúmero de problemas, y el problema más grande que tienen es que siempre es para acá, hermanos. Siempre es para acá. Siempre es para acá. Mi gente no me da, mi gente no me trata, mi gente esto. Acá es, aquí, todo aquí, acá. Mi hermano, quiero decirte, te falta crecer en gracia. Y más que ninguna otra cosa esta mañana, yo creo que lo que tú y yo necesitamos es la gracia de Dios. Porque sin ella no podemos. Tenemos una carne que es vil, un mundo que es engañoso, un diablo que es un mentiroso, un cobarde, enemigo de Dios y de su pueblo. Pero la palabra de Dios dice: Él da mayor gracia, abundante gracia, constante gracia. Pero mira lo que dice: se la da a los humildes. Dijo aquel, ¿verdad? Yo soy tan orgulloso de que soy humilde. ¿Qué es la humildad? ¿Qué es la humildad? Alguien escucha a un predicador como a Fernández o a Parado, a alguien que es agresivo y se para con voz alta a proclamar, así dice el Señor, y hay algunos que dicen: ay, ese hermano me impresiona, tan orgulloso. ¿De veras? ¿Quién te hizo experto a ti en humildad? ¿Quién te hizo experto a ti en humildad? ¿Qué es humildad? Ser callado así. Andar con la cabeza agachada. Esa gente, a veces la gente más orgullosa. Yo creo que para entender qué es humildad, deberíamos de aprender de quién fue el ejemplo de humildad. Creo que Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y la humildad, bíblicamente, no tiene mejor definición que aquella que cuando la Escritura nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y a propósito, es una acción voluntaria. Es una acción voluntaria. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Mira, oye, escucha en qué se mostró esta humildad. Aquí está.
Aquí está, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos míos, ¿saben lo que es humildad? Humildad es obediencia. Humildad es obediencia. Y en sí es precisamente el cochino orgullo que se resiste en contra y sobre encima de la voluntad de Dios. La razón que no obedecemos es porque no somos humildes. ¿Me está entendiendo? Y dice la Biblia que la gracia que tú y yo necesitamos para combatir contra la carne y el mundo y el diablo, Dios quiere darla, pero la da solamente a los humildes. Por lo cual la palabra de Dios nos dice en Hebreos 12 que Dios tiene un plan para poder lograr que tú y yo alcancemos la gracia de Dios. Eso quiere decir todo el plan y el propósito de Dios que Dios tiene para ti y para mí. Nos pone en el lugar donde podamos recibir esta gracia, así como lo hizo con el apóstol Pablo. La gran mayoría de las cosas que tú quieres que Dios te quite son las cosas que tú necesitas. Creo que no oyeron eso bien. La gran mayoría de lo cual tú te quejas es lo que probablemente Dios tiene en lugar para mantenerte donde debes de estar, para que Él pueda darte de su gracia. ¿Me están escuchando? Un día yo estaba quejándome con el Señor. Yo sé que tú no, yo soy más pecador que tú, yo sé. Y el Señor me dijo, bueno, Ezequiel, ¿qué quieres? ¿Quieres que todo esté bien? ¿Sí? ¿No quieres tener ningún problema? Eso. Alan Redpath dijo, cuando Dios quiere hacer algo imposible, agarra a alguien que es imposible y lo desmorona y lo hace polvo. Y esas cosas son aquellas contra las cuales tú y yo, más veces que no, nos estamos quejando. Oh, yo no quiero esto, no. Bástate mi gracia. Pero dice la Escritura que Él resiste al soberbio. Y a medio mundo me resista a mí, no me aflige. Medio mundo me favorezca, mientras Él me resiste. We're in trouble. Estamos en problema. La palabra resistir ahí es un término militar que habla de un enemigo posicionarse para enfrentarse contra su adversario. Está diciendo que Dios hace guerra con el soberbio. Yo no sé por qué me pasa, parece que nada me sale bien y hago esto y hago aquello y intento aquello y parece que nada resulta. ¿Será que Dios te está resistiendo? No. Pero es que yo entendí y supe que así se hace y averigüé y aprendí aquí y fui al instituto y me dijeron y... No importa. Es importante. Como dijo hermano Parada, no puedo sentar y hacer nada. El caballo se prepara para la batalla. Pero la victoria es del Señor. Sin Él, olvídalo. Hazte una pregunta. Sé honesto contigo mismo. En esta última semana, te aseguro que todos hemos tenido luchas y conflictos. No, perdóneme, yo he tenido luchas y conflictos. Ustedes no. ¿Hay gente aquí?
Que no sé si nomás estoy viendo cadáveres y veo las luces prendidas, pero no veo a nadie en casa. En todo tu conflicto y tu lucha esta semana, ¿cuánto de esa batalla y ese conflicto se ha dirigido hacia estos tres enemigos tuyos? Hermanos, la carne, el mundo, el diablo hacen fiesta con el cristiano común, mientras él anda peleando sabrá qué. Atención a todo. La culpa, el problema es todo. Mientras esos tres enemigos que tú y yo tenemos tienen rienda suelta a seguir haciendo que tú resultes en un cristiano fracasado, sin victoria, sin gozo, sin ánimo. Pero yo no puedo contra mi carne, pastor, yo tampoco. Y el mundo, a veces a mí también. Y Satanás, lo he sentido respirarme en el cuello cantidad de veces. Yo necesito la gracia de Dios. Tú también. Pero se la da solo a los humildes. Y mira, yo no sé dónde tú estás. Pero si hay áreas de resistencia en tu vida esta mañana, tenlo por seguro que tú te encuentras no solamente resistiéndolo a Él, Él se encuentra resistiéndote a ti. Y haz batalla, vive como aquel cristiano, codiciando, envidiando, luchando, peleando, no alcanzando nada. Derrotado. O humíllate. Y entrégale esas áreas de resistencia al Señor. se nos ha mandado o no se nos ha mandado ir y hacer discípulos, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo vamos a ser discípulos si nosotros no somos primero? Digo, si voy a ser un discípulo, tengo que ser uno primero. Hay un montón de gente salva que no son discípulos. Sí, que no son discípulos. Digo, no lucen nada como el maestro que yo conozco. ¿Me están escuchando? Y no es difícil. No es difícil, no es de 50 pasos para el discipulado. Y hemos llegado a pensar que la madurez en el discipulado es meter un montón de información bíblica en la cabeza de una persona. Jesús dijo, no es muy complicado, es así de sencillo. Si alguno quiere venir en pos de mí. Y a propósito, Dios nos impone. Si alguno quiere, Dios no se impone con nadie. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Por qué es que en la gran mayoría de nosotros hace años que Dios no cambia nada en tu vida? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya llegaste? ¿Ya llegaste? ¿Tú ya llegaste? Yo no he llegado. El apóstol dijo, no pretendo haberlo ya alcanzado. Te voy a decir dónde paró. Paró cuando te enfrentaste con algo contra lo cual no querías cegarte, a lo cual no querías morir. Y Dios no da gracia al soberbio. ¿Se la da a quién? A los humildes. Y Dios, ¿qué hay de nosotros que tú no conoces? ¿Qué está escondido a tu vista, mi Dios? ¿Qué hay de lo cual tú no estás enterado? Afanados y preocupados tantas veces por presentar la imagen que pensamos que otros quieren ver. Hay lucha, mi Dios, hay batalla,
Hay una carne que es vil y necia y terca, hay un mundo que nos atrae y un diablo que es astuto y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Te necesitamos, mi Dios. Oh, mi Dios, danos un baño de tu gracia, lluvias de gracia, y trae atención a aquellas áreas en nuestra vida donde nuestro orgullo estamos resistiéndote, impidiendo tu gracia ser derramada sobre nuestras vidas. Contrario a vivir victoriosos con un Dios resistiéndonos por nuestra soberbia. Perdónanos, mi Dios, perdónanos. Humíllanos en tu presencia. Danos de tu gracia. Hermano, yo creo que Dios nos está hablando aquí en esta mañana. Yo creo que nos hace falta en este altar decir, Señor, ahí está, yo soy el problema. Mi orgullo, mi altanería, mi soberbia. Perdóname, Señor. Señor mi Dios, gracias porque en tu misericordia nos has hablado una vez más. Y gracias que tanto nos amas, que tu Santo Espíritu ha usado tu santa palabra y a tus siervos para enseñarnos dónde tú quieres que cambiemos, para poseer más tierra. Ayúdanos a crucificar el yo, que es el enemigo más grande que tenemos, para que ya no viva yo, mas viva Cristo en mí. Ayúdanos a eliminarnos, Señor. Eliminar el yo se pone orgulloso y altanero y soberbio, y es el enemigo más grande que tenemos. Es el padre de todos los pecados. Perdónanos, Señor. Gracias por hablarnos. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por tu paciencia y misericordia. En el nombre de Cristo. Amén.